Bendiciones, amada iglesia. Estamos muy contentos de volver a compartir con ustedes. Estamos desde la Congre, ya hemos ido organizando cositas y pues también estamos muy contentos porque hemos tenido un tiempo muy especial este fin de semana. Hemos podido ir a la ciudad de Fusagasugá, hemos conocido gente maravillosa, una iglesia que abrió la puerta para que pudiéramos ministrar allá, pero realmente creo que no fue que nos abrió la puerta a nosotros, sino que le abrió la puerta al Señor en una magnitud, en una dimensión y con decisiones muy lindas, muy importantes. A nosotros nos enseñó mucho esta experiencia. Sentíamos que íbamos a dar, pero realmente creo que también fue tanto lo que dimos como lo que recibimos. Recibimos muchísimo, conocimos gente hermosa, vimos testimonios, vimos el Señor manifestándose en la vida de personas. Un saludo a los pastores, si llegan a ver este material, si nos llegan a ver en algún momento, muchos saludos y pues les amamos, les recordamos con mucho cariño y les bendecimos. También un saludo a toda la congregación aquí en Bogotá, en las ciudades donde nos ven, en las naciones donde nos ven. Y bueno, quisiéramos comenzar este tiempo orando, entregándole este tiempo al Señor. Y también permítanos compartir un poco de lo que fue esa experiencia. Ustedes saben que nosotros no vamos como un equipo independiente, un equipo suelto, sino que somos una congregación adoradora, una congregación intercesora. Esas son las columnas que nos sostienen, digamos, como ministerio, la adoración y la intercesión. De manera que a donde vamos no estamos yendo como Ricardo, David, Camilo, Juan, etcétera, Dani, John, sino que realmente está yendo palabra de vida, está yendo el Ministerio Comunidad Cristiana Palabra de Vida con el nombre que el Señor nos dio, que es adoración continua, que más que un nombre es una misión. Así que bueno, les bendecimos y Padre, te entregamos este tiempo. Te pedimos, Señor, que seas tú abriendo el corazón, la mente, que seas tú trayendo palabra de vida, palabra que de alimento, palabra que de sustento, palabra de revelación. En esta hora bendecimos a cada persona que se está conectando desde sus casas. Bendecimos este tiempo también que hemos tenido de adoración y sabemos que podemos esperar un fruto abundante de todos aquellos que en fe abrieron sus labios y declararon que la adoración es nuestra arma, la adoración nos posiciona en un lugar de victoria, la adoración es nuestra forma, nuestra estrategia de pelear nuestras batallas. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quisiera compartir algo muy pequeño, sin embargo, como que haya libertad para compartir lo que vivimos este fin de semana para poder introducir a la congregación en esta experiencia tan linda. Creo que fue un tiempo de mucha luz. Definitivamente es la luz la que trae una verdadera transformación a la vida de las personas. No es ni siquiera el rótulo de ser cristianos o el llevar 20 años, 30 años en el evangelio, sino cuando la luz viene a una vida o a un equipo de personas, a una familia, a una iglesia, es donde realmente se experimenta transformación. Cuando hablamos de un ministerio, el ministerio se puede fundamentar en religiosidad, en tradiciones, en enseñanzas de nuestras autoridades que con un buen corazón quizás lo recibieron de sus autoridades y de una u otra manera ha sido una tradición que se ha establecido. Pero cuando viene la luz nos permite ver claramente y para tomar decisiones es necesario ver con claridad. Entonces, varias decisiones sencillas, como por ejemplo encender la luz en un salón, en un tiempo de adoración, no tolerar las luces apagadas, porque no estamos haciendo un show. Estamos adorando al Señor y quizá de una manera estética pareciera mejor tener luz en un solo lugar del auditorio donde está el equipo, donde están los instrumentos, pero realmente quienes hemos entendido el diseño de luz, el poder de la luz, anhelamos ver luz en todo lugar. No nos importa que se vea lindo, no nos importan los efectos, el show, más importa que la luz llene todo lugar. Y aprendíamos eso, yo aprendí eso. Algo que no llena la luz, lo llena la oscuridad. Bueno, no sé, David, ¿quieres compartir algo? Sí, justamente yo algo que estaba pensando y les queríamos compartir es el nivel de luz que empezó a entrar, no solo en esta congregación, sino entendemos que vamos a un territorio en el cual el Señor nos está abriendo las puertas. Y algo de lo que yo pensaba justamente era el tema de la tradición.
pensaba un poquito en ese espíritu de los fariseos, en ese espíritu de Jerusalén o de los saduceos, que habían leído tanto la palabra, la Torá, en ese tiempo, que la tenían, digamos, tan clara, o sea, me refiero, la tenían más que escrita en su corazón, como dice el Señor, la tenían en su mente. Pero ¿qué pasaba con esas tradiciones? Que no permitían que llegara lo nuevo que el Señor quería manifestar. Y algo con lo que nos encontramos justamente como estabas compartiendo, era un poquito ver la tradición y cosas o enseñanzas que habían de hace años, sobre los cuales quizá eran como pilares o se habían fundamentado muchas de las cosas. Entonces todo venía, quizá toda la revelación o todo lo que el Señor les enseñaba a esa congregación en particular, quiero decir, estaba pero ya sobre un cimiento de una tradición aprendida hace años. Y era bonito ver cómo el Señor, el trabajo que nos llevó a hacer fue a mucho la luz, mucho la luz. El Señor nos metió justamente por Génesis 1, ¿sí? donde ustedes ya saben que dice que el espíritu se cernía pero, sobre la faz de las aguas, pero dice que había caos, ¿sí? Y había desorden, correcto. Y algo de lo que el Señor nos llevaba a hacer y nos llevó a hacer en este tiempo, en este fin de semana que estuvimos, fue a eso, a empezar, que entrara la luz, a ese lugar, que entrara la luz, como decimos, a las familias de ese lugar, pero también a las familias del territorio. Algo en lo que pensaba, hasta qué punto la religión y la teoría o lo que hemos aprendido nos ha llevado a cerrarnos de tal forma que no nos deje ver lo nuevo del Padre. Y el Señor me traía mucho la palabra que dice que Él hace todas las cosas nuevas. Amén. Y sentía eso, ya que empezabas por ahí, creo que es una palabra para cada uno de nosotros y es podernos revisar, o sea, es a partir de una experiencia que vivimos, pero no solo por contarles la experiencia, sino aún para revisarnos cada uno de nosotros qué estamos haciendo por tradición. Y creo que eso lo hemos hablado bastante, pero qué de las cosas que hemos aprendido, que han sido buenas en su tiempo, pero quizá en este tiempo en donde estamos, que tenemos más luz, que tenemos más fe, que estamos en otros niveles, tenemos que aprender. Entonces ver y revisarnos, podernos revisar en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, qué cosas y qué diseños hemos aprendido que aún nos está cerrando la puerta para que el Señor traiga cosas nuevas. Entonces era bien bonito, ya hablándoles un poquito de la experiencia, era bien bonito cómo nos encontrábamos con que quizá nosotros llevábamos, si se quiere decir, otro nivel de luz, en el sentido que ya hemos aprendido algún par de cosas. Hemos dado pasos, el Señor nos ha llevado a otros niveles, la revelación que el Señor ha soltado en este tiempo. Y podíamos hablarles de algunas cosas y al principio era encontrarnos no tanto el choque, sino hagan de cuenta como si una verdad que hemos creído toda nuestra vida y de un momento a otro viene alguien y nos dice no, no es así, esa no es la forma, pues es complicado, aún yo lo pensaba para mí. Entonces claro, al principio nos encontramos con eso, como con un nivel de muros tanto mentales como muros de la tradición, como muros de argumentos, como dice la palabra, ¿no? Esos pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y entonces ya se pueden imaginar más o menos el trabajo que tocó, que el Señor hizo, de empezar a traer luz. En algunas cosas sí eran, digamos, fuertes, quiero decir, como confrontantes, y hemos aprendido de eso, ¿no? Que la luz trae eso, la luz es violenta, es la palabra que utiliza el pastor, y él da el ejemplo siempre, el pastor Fernando, de cuando hay una cortina cerrada y uno la abre, o sea, instantáneamente entra y llena de luz todo. Entonces es como, bueno, no sé si es violenta la palabra o estoy diciendo algo que no es, pero es como muy confrontante, ¿sí? Como que nos sacude de inmediato. Entonces sí hubo unas cosas que fuimos trabajando con ellos como muy lentamente, pero hubo otras que el Señor, como el ejemplo que Richie decía, por ejemplo, en la congre tenían las luces apagadas y solo como en la tarima tenían las luces prendidas, porque se veía, digamos que se veía más bonito, nos decían ellos. Pero el Señor nos llevó el primer día, no, encendamos la luz porque donde hay tinieblas ustedes saben que hay desorden. Entonces, esos como que fueron momentos bien confrontantes y de una, ¿sí? Como si no hay vuelta de hoja, no hay acá como opción, sino es lo que el Señor está hablando. Pero fue bonito como lo recibieron y las siguientes reuniones ya teníamos la luz encendida. Creo que es importante
lo que David está diciendo porque es a partir de una experiencia que Dios también nos habla a nosotros y aun cuando nosotros sintamos que hemos avanzado y que hemos dado pasos y hemos tomado decisiones, podemos estar viviendo lo mismo, o sea, una misma situación, estar metidos en convicciones o habernos permitido levantar murallas alrededor nuestro de cosas que decimos, esto es cierto y esto nunca va a cambiar, y Dios queriendo hacer siempre algo nuevo. Eso es un principio. Dios siempre va a traer cosas nuevas. O sea, la sobreabundancia de Dios no ha sido conocida en su plenitud. Y no creo que sea justo ni sabio para nadie, sea quien sea, decir, no, yo ya conocí todo de Dios. Entonces, que nos llevemos en ese sentido a humillarnos constantemente delante del Señor para aprender. Creo que también algo que pudimos percibir allá es que había un hambre y una sed, que es importante, o sea, para poder poner una semilla de luz en un lugar. Creo que el Señor mismo es sabio para escoger quién va a tolerar esa semilla y quién no. O en otras palabras, el corazón de las personas, quizá un poco temeroso, pero más que temeroso también dispuesto. Y es en esa disposición que se abre la puerta para que haya un cambio, una transformación. Y eso a mí me enseñó mucho de los pastores, me enseñó mucho que no, como dice la palabra, no tomaron su rol como excusa para no aprender, sino que al contrario, fue muy lindo verlos aprender, fue muy lindo verlos abrirse, fue muy lindo verles, de pronto sí, cuestionando cosas, preguntando, pero si lo hacemos así, pero no importa, o sea, vamos a hacer lo que el Señor diga porque el Señor lo dice, y esa determinación violenta, y sí, a mí me enseñó mucho y me impactó. Y creo que también el Señor nos llevó a aprender varias facetas de la luz. Por ejemplo, la luz, como decía David, de una manera que irrumpe, pero por otro lado la luz de una manera muy tierna, muy amorosa, trayendo esa convicción sin vulnerarte, o sea, sin hacerte sentir como mal. O sea, hay formas de hacerle ver a una persona que va por un camino que no es. Entonces tú lo puedes hacer sentir muy mal, o puedes hacer que en el amor, como dice la palabra, esas cuerdas de amor lo atraen y lo conducen, lo encarrilan y hay un fruto muy lindo ahí. O sea, creo que terminamos construyendo una relación muy linda de amistad con la familia y con la congregación, que de otra manera simplemente hubiera sido como un acto profético de establecer la luz, pero cortar cosas y de pronto dejar heridas, y no se trata de eso. Creo que el reino es mucho más complejo y completo que ir a hacer algo e irnos y vean a ver qué hacen, sino como experimentar todas las facetas y todas las texturas que tiene la luz y ver ahí a Cristo manifestándose, o sea, Cristo actuando, Cristo abrazando a quien tenía que abrazar, Cristo exhortando a quien tenía que exhortar, pero siempre Cristo, o sea, en un equilibrio, en una medida justa, en una precisión quirúrgica del propósito para que se cumpliera. Amén. Camilo, Juan, Dani. Yo algo que quiero agregar es, bueno, creo que hemos ido a varias congregaciones y hay un común denominador que a mí la verdad me duele un poco, y es ver cómo la iglesia, o bueno, iglesia entre comillas, se está aprovechando mucho de los pequeños, aprovechando económicamente, aprovechando en todo sentido, en abusar, aún tratar mal, bueno, por testimonios que nos contaron, pero aún creo que es por lo mismo que estamos hablando, ¿no? Un poco la falta de luz en cuanto a muchas cosas. Digamos, poniéndolos un poco en contexto, en el medio de la música y la adoración, digamos, los grupos grandes suelen, digamos, cuando van a visitar una congregación, suelen pedir muchos equipos, o si no, no van. Entonces, digamos, dicen, yo necesito tener un sonido que vale tantos millones de pesos, necesito tener un equipo que vale tantos millones, o si no, no voy a tocar en esa congregación.
Y nos hemos encontrado varias veces con esas situaciones y creo que es algo que me duele un poco, pero la verdad confronta mucho ver la realidad de lo que hoy en día se conoce como iglesia, cosa que no es así y no tiene que ser así. Entonces, es por eso mismo, ¿no? O sea, creo que el Señor nos llevó a impartir de esa luz y que los ojos de los pastores fueran abiertos y se dieran cuenta que eso no es el reino, o sea, eso nada tiene que ver con lo que trajo Jesús a la tierra, con lo que nos dejó Jesús, es algo totalmente distinto. Entonces, creo que es algo muy bonito y coincido con ellos cuando dicen que lo recibieron de una forma muy bonita, porque son personas que están con mucha hambre y que, como decía Richie, lo que se decía de una, o sea, lo vamos a poner en práctica porque son así, o sea, son de los que, listo, el Señor está diciendo esto, lo hacemos, de una lo hacemos. Obediencia. Obediencia, exactamente, esa es la palabra. Entonces, encontrarse con personas así es algo muy bonito, muy lindo de parte del Señor y bueno, que el Señor nos haya permitido exponer esa luz de lo que tenemos nosotros, que no es completo, no es el todo, pero pues que sí es algo que el Señor nos ha entregado muy grande. Es algo muy lindo. Amén. Creo que lo que dices es cierto y, o sea, es bueno denunciarlo delante del trono, aunque hacerlo con sabiduría, entendiendo también el corazón de Dios para la iglesia. Es verdad que hay mucha mezcla, yo diría, y cuando hablamos de mezcla no solamente es en el tema de sonido, o sea, que le meten un ritmo pegajoso a una canción y la llaman adoración cuando no lo es, sino que hay una mezcla en el corazón de las personas con respecto al manejo de las finanzas, con respecto a la imagen, al ego, a la industria, por decirlo de alguna manera. Y creo que como equipo nosotros, por el proceso que hemos tenido, o sea, por la gracia de Dios, porque no es de otra razón, no estamos ahí. Y hemos aprendido que no es esa la forma. Y a donde hemos ido, Dios es bueno que nos ha permitido impactar aún en eso, o sea, en que no tenemos demandas, no nos ofuscamos o no tratamos mal a nadie porque de pronto el sonido no sea perfecto. Al contrario, vamos a servir. Y muchos tienen esto como un eslogan, o sea, el servicio, vamos a servir, vamos a ministrar, pero en realidad van a servirse a sí mismos. Y en nuestro caso, creo que es lindo poder ver ese testimonio de Cristo en que sin hablar, a donde vamos, se impacta en cómo somos. Y es una lección también muy importante. Más que hablar de lo que sabemos, manifestemos lo que somos. ¿Y qué somos? La Biblia dice que nosotros somos o estamos en Cristo y Cristo en nosotros. O sea, prácticamente es Cristo el que debe manifestarse a través de nosotros. Y yo no creo que Cristo cobraría por una prédica suya, o sea, que vamos a llevar a Cristo a una iglesia a predicar y Él pida un anticipo. No es así. Tampoco creo que sea un tema de, bueno, entonces vean a ver cómo le hacen, porque hay un equilibrio entre la honra, que los pastores decían, tenemos muy claro el tema de la honra, y eso nos impactó mucho también. El entender que quien se dispone para pagar un precio en tiempo, en transporte, en desplazamiento, etcétera, pues hay que honrar eso, pero por otro lado está el que nosotros no estamos haciendo esto como un trabajo y quitar ese manto, romper ese manto de que el ministerio no es un trabajo. Creo que es una también de las tareas que Dios nos ha encomendado. Yo estaba pensando, no sé si se acuerdan, pero cuando llegamos la pastora estaba muy pendiente a ver nosotros qué comíamos, o sea, que si éramos como normales, porque claro, habían personas que, vegetarianos, por ejemplo, veganos, y no es que estemos en contra de los veganos, o sea, no es eso. Es la exigencia. El nivel de exigencia que llega a ver. Entonces, por ejemplo, ella estaba muy pendiente de eso, pero ustedes se hacen esto, ustedes comen esto. Entonces, aún ella le impactaba mucho ver que nosotros pues éramos personas común y corriente. Sí. Y yo pensaba en algo y es aún como la iglesia y cada persona ha puesto un nivel de exigencia y de religiosidad. No, es que yo esto no lo puedo comer porque la palabra me lo prohíbe. Pero llega un punto donde aún, por más de que la palabra, o sea, se escudan en la palabra ese tipo de personas, pero después uno las ve
pues con su Haciendo vida, otras cosas. haciendo otras cosas, siendo totalmente incoherentes. O aún pensando en el pasaje que dice que no es lo que contamina lo que entra, sino lo que sale. Y cuántas veces vemos ese tipo de personas, no sé, es como un denominador, yo lo he visto, y es ese tipo de personas que utilizan la palabra de forma religiosa, ¿sí? Es que no hay otra palabra sino de forma religiosa, y no puedo hacer eso porque eso me lo prohíbe, pero después con su boca dicen, son exagerados, dicen mentiras, no son fieles a hablar verdad. Entonces me ponía a pensar, bueno, ¿hasta qué punto? Vuelvo al tema de lo que le pasaba a los fariseos. O sea, era un punto donde, y por eso Jesús los acusaba y les daba tan duro, porque tenían la palabra, pero lo hacían solo para mostrar sus obras, pero su vida era totalmente incoherente a lo que hablaban, a lo que decían. Y una cosa más, el Señor nos fue bonito porque como equipo aún nos enseñó ese texto donde dice que Jesús hablaba como quien tiene autoridad. ¿Por qué como quien tiene autoridad? O sea, nosotros podríamos hablar, exigir, aún gritar mucho, pero si no tenemos autoridad del Padre, pues no va a pasar nada. Sí. Y el Señor nos hablaba como equipo eso. Y nos decía lo primero, y Richie lo decías ahorita, tenemos que ser coherentes con lo que decimos, pero más con lo que decimos, con lo que vivimos. Porque eso es lo que va a generar precisamente un peso de autoridad y un peso de gloria. Entonces era bonito eso. Y aún creo que, recuerdo mucho que cuando fuimos a Neiva tú dijiste, oiga, el Señor nos lleva a lugares y es bonito porque nos permite traer luz, orden, ayudarles a organizar. Y aún en este caso el Señor, pienso que nos llevó para eso, para poder mostrar aún otra imagen de lo que sería Cristo y lo que sería un grupo es que no es un grupo de adoración, un grupo de hermanos como fuimos nosotros, que no llevamos exigencias, que no llevamos, si no hay esto no podemos tocar. Y es para romper eso, o sea, creo que definitivamente en este tiempo, si no se rompe ese tema de hacer show, aún de tomar eso como un negocio, que es lo que tristemente ha pasado, pues ¿cuándo más? O sea, si no se rompe ahorita, que estamos todavía con las congres cerradas, pues ¿cuándo más? Sí, es. Algo que creo que es importante aclarar es que es muy válido cuando Dios te dice hacer algo y tienes que hacerlo. ¿Sí? Por ejemplo, hay personas que sí o sí tienen una dieta porque Dios se las ha dicho. El problema es cuando tú haces sentir mal a otros. Exacto. A partir de esa posición. O sea, aún Jesús mismo dice que hay cosas que hay que hacer en secreto. O sea, digo, para que no se malinterprete, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. O sea, la bondad que estás haciendo deja de ser bondad cuando la presumes. A eso me refiero. No es hacer cosas en oculto. Me refiero a que si Dios a ti te ha pedido algo en especial, no tienes por qué con tus actitudes o con tu forma de asumir una situación o una circunstancia, hacer sentir mal a otro porque no está viviendo lo mismo que tú. Correcto. Y creo que ahí está el punto. Cuando vamos a un lugar entendiendo como el amor que Cristo tiene por el lugar, por las personas, creo que lo más lindo es que las personas siempre sientan ese amor. Es verdad. O sea, que si algo se va a confrontar, sean las tinieblas. Y tinieblas me refiero a que muchas personas tienen un corazón muy lindo y no tienen por qué experimentar así ese juicio, esa palabra dura. Pero hay personas que sí saben que están haciendo algo mal. O sea, sí hay pecado ahí. Hay personas que sí saben que están caminando en pasos malos. Y ahí es donde la luz impacta con violencia, como decía David. O sea, ante un testimonio como el que damos, yo creo que quienes quieren la luz, aman la luz, pues son abrazados, pero quienes se resisten a esto, sí van a experimentar confrontación y ahí es mucho tener la sabiduría y el respaldo de Dios para golpear donde debe golpearse, no a la persona, sino al espíritu, a la entidad o a la circunstancia. No sé si Juan o Dani quieran compartir algo más de la experiencia. Lo primero que quería decir, lo primero que quería decir era que el Señor siempre cada vez que pasa, o sea, cada vez que viajamos, siempre me recuerda su misericordia, porque, o sea, siempre lo que sucede, o sea, va más allá de nuestras expectativas. Entonces, yo siempre digo, Señor, gracias porque, pues, como lo decían, o sea, somos un grupo de amigos, somos un grupo, no somos el equipo, o sea, así como estamos acá, fuimos allá y no somos más, no somos menos. Entonces,
ver esa misericordia del Señor y cómo obra a través de nosotros, pues es muy lindo. Amén. ¿Verdad? Así es. ¿Verdad? Y ver cómo nosotros rompíamos muchas estructuras. O sea, hay mucha gente que necesita de esto, ¿sí? Hay mucha gente que aún su tradición, las cosas que ha sufrido, toda su historia, muchas congregaciones, o sea, el Señor nos ha conectado con congregaciones a las que nosotros vamos y decimos, les mostramos la luz, ¿sí? Y no es porque nosotros tengamos la última revelación, no, sino que gracias a Dios y por su misericordia, nosotros podemos llevar una semilla, podemos llevar una luz. Entonces eso me parece muy lindo y lo hemos visto en todas las veces que salimos. O sea, siempre el Señor nos conecta y no nos conecta con cualquier persona, ¿sí? Sino es muy específica. O sea, últimamente todas las personas, todos los pastores tienen un corazón gigantesco. Corazón gigantesco. Los pastores en los que estuvimos ahorita fue muy lindo y más lindo aún que fue que nosotros llegamos el viernes y no es que hayamos tenido un tiempo de conversación, no los conocíamos de toda la vida, no. Fueron los tiempos de adoración. O sea, nos conectamos mucho en los tiempos de adoración y ver cómo la congregación cambió. O sea, y lo que les digo, nosotros no estamos allá diciendo palabras que en nuestra congregación no se hayan hablado, no estamos diciendo, pero ver esa transformación de la congregación el primer día y el último, ya como esa familiaridad que había con los pastores, era muy bonito. Sí. Dani. Sí, algo rápido, también va muy, como le decía Fachito, creo que la misericordia del Señor es tan grande que a pesar de que estas personas hayan sido tan heridas y hayan sido tan golpeadas, seguían con el mismo amor y la misma pasión hacia el Señor, y eso es algo que quiero honrar y aquí públicamente pues bendecirlos por eso, porque fácilmente otras personas ya se hubieran apartado del camino, ya hubieran pues botado la toalla y ya no queremos más, pero era ver un corazón muy lindo cuando ellos, a pesar de todo lo que habían pasado, de todo lo que nos contaban, seguían ahí. Obviamente faltaban muchas cosas, pero ellos con su amor expresaban todo lo que sentían por el Señor, y esa pasión creo que es algo de resaltar que a mí me enseñó mucho en lo personal, porque muchas veces con todas las comunidades que tenemos nosotros, o personalmente con todas las comunidades que tengo yo, lo fácil que es acceder a, no sé, a internet, a recursos de cables, cosas así, pero ellos seguían así. Entonces el hijo de la pastora, pues yo conecté mucho con él, me pareció una persona muy servicial, muy chévere, la verdad. Entonces me contaba mucho que a veces no tenían con qué comprar o dónde comprar los cables, entonces que les tocaba ahí inventarse con lo que tenían, a hacer cables añadidos, y aún veía eso, veía la pasión del Señor, cómo se había encendido y no se había apagado a pesar de las muchas pruebas que habían pasado. Amén. Yo quiero decir otra cosita, y es algo que me ha impactado en todos estos viajes, y es que a veces pensamos que como son pastores, creemos que no les ha pasado nada, creemos que ellos tienen una congregación perfecta, o se juzga a los pastores, muchos sí, muchos no, pues se juzga a los pastores porque dicen, porque no dicen, porque hacen, porque no hacen. Pero con todos estos viajes, yo creo que es como estar en el campo de batalla, ¿sí? O sea, uno va y es ahí donde uno se entera de las cosas, y uno se da cuenta que los pastores pues están heridos, que como decía Camilo, han llegado personas que los juzgan de una sin saber, que los tratan de una manera, les exigen. Entonces es de las cosas que más pues a uno le rompe, y yo me venía con eso, porque siempre es importante, antes de juzgar, siempre es importante como conocer, ¿sí? Y eso me ha llevado todos estos viajes. O sea, de verdad los pastores, lo que les decía ahorita, son un amor de persona, pero también han sufrido, y no todo es perfecto, aún nuestros pastores, o sea, siempre, tenemos que cambiar la mentalidad de que, claro, son pastores, entonces ellos no sufren, ellos no. Son ¿sí? súper poderosos. Sí, son súper poderosos.
y ponernos también en una posición de decir, o sea, los pastores nos contaban todas las historias, o sea, discipulan a un montón de gente, tienen que luchar con toda la gente, estar ahí, y que eso también, o sea, no es un trabajo, sino es una tarea que también demanda, que también requiere. Entonces era como cambiar ese chip, ¿sí? Y ponernos y decir, wow, o sea, los pastores tienen una tarea gigantesca y nuestra posición, o sea, ¿cuál es? Sí, no por ser ahora idolatrar y nada de eso, sino dejar de pensar en que son superpoderosos y que no sufren. Sí, antes una cosita, y es como yo veo el cuerpo de Cristo no en una denominación, no en un nombre de un ministerio, sino es la iglesia del Señor. Y si bien podemos decir en estadística hay X número de cristianos en el país, me atrevo a decir que el cuerpo de Cristo es aquel que es capaz de reconocer quién es la cabeza, o aquel que tiene una sola cabeza. Y eso es lo que Dios conecta. Cuando vamos a un lugar como Fusagasugá, o como hemos ido a Neiva, hemos ido a Florencia, nos hemos conectado con personas que están oyendo la voz de la misma cabeza, y que tal vez con esas necesidades que Juan expone o que Daniel expone, pero esta parte del cuerpo de Cristo va para ayudar. De igual manera nos ha pasado, o sea, nos hemos conectado con personas que nos han ayudado mucho, que nos han servido para procesos de sanidad, para encontrar salida en momentos donde todo lo que sabemos de Dios en ese momento no nos es suficiente. Hay personas que son literalmente luz, y la luz es Cristo en ellos, ¿sí? Coincido plenamente con que no es de nosotros, somos vasos vacíos, somos siervos inútiles, somos solamente un instrumento que si el maestro no lo toca, va a quedar ahí sin sonido. Pero cuando nos hemos dispuesto, hemos visto cosas muy lindas, y creemos eso, creemos que como equipo ministerial, que somos Comunidad Cristiana Palabra de Vida, por las promesas que tenemos, por las palabras que Dios le dio a nuestros pastores, y también por las decisiones que como equipos hemos tomado, creo que Dios está aperturando tiempos, abriendo puertas territoriales para que se manifieste el cuerpo de Cristo y para que se una el cuerpo de Cristo. Y creo que un sello de la iglesia que es cuerpo es que no tiene una pretensión propia, o sea, no tiene ese anhelo independentista o ese anhelo de esta es mi denominación, mi imperio personal y ya, porque es como si una mano simplemente se quisiera desprender del cuerpo y crear su propio tema y hacer mitosis. Solo mano, ¿sí? No es así, y creo que es lindo, o sea, por un lado es fuerte conocer cosas que no deberían darse y que creo que en nuestra forma, en nuestra cosmovisión, no caben. O sea, no entendemos, que nos tratamos de ceñir mucho al diseño de Dios. Pero por otro lado es lindo ver cómo hay lugares en donde como que hay tanta determinación, hay tanto de Dios, tal vez no pulido, no prolijo, pero tanto de Dios, que uno también recibe, uno también dice, wow, aprendo un montón. Aprendemos de la actitud de personas ante situaciones difíciles. O sea, muchas veces yo me quejo de bobadas y ver que hay personas que están pasándola mal y no se quejan. Entonces, una lección más. Y esto que estamos hablando, de pronto estamos como compartiéndolo nosotros, pero creo que cada uno está recibiendo algo, de los que están escuchando, de los que están viendo. Cada uno está recibiendo algo porque... Bueno, tenemos unos versículos, pero más que leer la Biblia, creemos que la vida de Dios se manifiesta en decisiones que se toman a partir de encuentros con Dios, y esos encuentros pueden darse por medio de el cuerpo de Cristo. Sí, estaba pensando que precisamente el Señor nos tiene trabajando mucho con la misericordia. Y precisamente en los grupos de Resplandor, el Señor nos ha puesto a trabajar mucho esa parte, nos ha metido tanto en intercesión como no solo quedarnos en el orar y el dejarlo ahí, en el hacer un acto en el Espíritu, sino también llevarlo un poco más allá.
Y se me viene mucho a la mente, pensado ahorita, y aún el Señor me lo entregaba ya, las dos palabras que están en Isaías, ¿sí? Una cuando dice el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido para, y nos da una serie de cosas que lo único que yo veo ahí son actos de misericordia que el Señor nos está diciendo que hagamos. Y la otra es cuando nos habla del verdadero ayuno. Empieza a decir, bueno, ¿de qué les vale hacer esto? Prácticamente les dice, ¿de qué les vale aguantar hambre y orar si el verdadero ayuno que yo he escogido es que hagan esto, con las viudas, es que alimenten a... son actos de misericordia. ¿Y por qué me viene eso? Porque creo que cada uno lo podemos aplicar a nuestro campo. Así como decía Richie, nosotros estamos hablando acá de una experiencia que tuvimos, pero creo que cada uno lo puede llevar a su campo, en su trabajo, en su casa, en su estudio. Creo que hay muchas formas en que podemos llevar esos actos de misericordia. Entonces, volviendo a la experiencia que tuvimos este fin de semana, es eso mismo, o sea, nos contaban y nos decían, es que han venido adoradores que tienen una voz y cantan como los ángeles, pero nos dejan vueltos una nada porque tratan muy mal a nuestros adoradores. Y nos preguntábamos, ¿cómo es posible? O sea, eso no puede ser y no puede seguir pasando eso. Porque es tal cual lo que el Señor, la palabra que el Señor nos dice en Isaías, o sea, de qué nos vale ayunar, de qué nos vale cantar como los ángeles, de qué nos vale tocar los instrumentos perfecto, si vamos a ir a un lugar y lo único que vamos a llevar es muerte. O sea, ni siquiera somos capaces de transmitir la vida de Dios, sino muerte. Nos encontramos con casos de chicos que tienen toda la pasión del mundo, tal vez no son los mejores, apenas están aprendiendo a tocar un instrumento y son personas que algunos eran rescatados de problemas durísimos, chicos pequeños con problemas duros, y va alguien sin amor de Dios a decirle, quizá usted no sirve para eso, ¿qué hace tocando? Vaya a hacer otra cosa. O sea, en la palabra encontramos a un Jesús que deja las 99 por ir por la única que se ha perdido. O sea, eso nos dice la palabra. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a ser capaces como iglesia de dejar todo eso a un lado, todo lo visible, por hacer esos actos de misericordia? Y eso es algo que, como decía Juan, como que a uno lo rompe, ¿no? O sea, todo lo que Juan contó, pero todo esto, y bueno, digamos, precisamente ahorita hablábamos, porque nosotros pues enseñamos a niños y todo eso, y de verdad que el Señor le enseña a uno a tener mucho tacto, a saber manejar. O sea, uno no puede ir y decirle a una persona que tiene toda la pasión por el Señor y porque está tratando de tocar un instrumento, uno no puede ir a descalificarlo y a tratarlo como si yo fuera el mejor o como si el tocar un instrumento a mí me hiciera mayor que. Al contrario, o sea, uno lo que busca es intentar que el diseño de Dios en esa persona, sea o no sea por la parte musical, que crezca, ¿sí? O sea, de una u otra forma uno tiene que intentar hacer eso porque a eso nos llama el Señor. Y creo que es eso, o sea, los actos de misericordia a los que el Señor nos está llamando en este tiempo. Y vuelvo y repito, no solo lo hablamos en este ámbito porque es el ámbito en que creo que todos nosotros nos movemos, pero cada uno, o sea, en el trabajo, en su empresa, en el estudio, en la universidad, en el colegio, en la familia, cada uno tiene, en el barrio, cada uno tiene muchos ambientes en los cuales mostrar esa misericordia. Amén. Amén. ¿Tú querías decir algo? No, Richito, adelante. Bueno, me gustaría que pudiéramos ver en la palabra algunos versos. Jeremías 15. Jeremías 15, verso 19. Yo ya lo tengo, entonces lo voy a leer. Dice, me respondió Jehová, si te vuelves, yo te restauraré para que puedas estar de pie delante de mi presencia. Amén. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi boca. Hay una versión que dice, serás como mi boca, pero esta es súper directa. Serás mi boca. Wow. Conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Y yo veo aquí, un poco conectando con lo que hablábamos a la anterior reunión, que era el tema de influencia y experiencia, yo veo cómo, y todo esto tiene relación con eso, cómo de aquello que hemos recibido influencia, es decir, de aquello que le dimos la importancia para poder permear nuestras defensas,
y nuestras convicciones y poner ahí nuestra esperanza, poner ahí nuestra idea, nuestra cosmovisión y de la experiencia, yo veo cómo puede uno volverse también una persona influyente y en este caso la influencia es la luz. O sea, a mayor nivel de luz que tú tienes y que tú eres, más influencia tienes. Y cuando hablamos de influencia, estamos hablando no del concepto de influencer, de cuántos seguidores tienes, de cuántos suscriptores tienes en un canal, sino de qué tanta potencia de vida hay en ti para transformar a alguien que está a tu lado. A mí me ha pasado que hay personas que, a ver, con solo darles la mano, saludarlos y conversar un rato, yo ya quiero ser como ellos. O bueno, no digamos tan así, pero quiero aprender de ellos. Mientras que hay personas que se ve que saben mucho, pero que uno dice como que no me entra, no, hay algo que no me gusta y al contrario uno como que le hace el quite. Entonces, eso se da en este contexto. Mire, dice el Señor a un profeta, le dice, si te vuelves, yo te restauraré. Es decir, que para mí volverse es como si el profeta estuviera mirando para otro lado. Y el Señor le dice a Jeremías, yo creo que no hay en este tiempo un profeta como Jeremías, o sea, de los que están en la Biblia, todos son unos capos, todos son, o sea, unos duros. Pero si el Señor le tuvo que decir a Jeremías, si te vuelves, o sea, como que estabas mirando para otro lado. ¿Qué es volverse? Imagínate eso, o sea, estamos yendo por un camino y de repente, tengo que devolverme. Le dice, si te vuelves, yo te restauraré nuevamente. Quisiera afirmar esto que hemos estado hablando y tiene mucho que ver con la humildad de reconocer siempre la novedad de vida que hay en Dios. O sea, no podemos dar por cerrado el libro de las palabras que están saliendo de la boca de Dios. No podemos decir, ya Dios habló todo lo que tenía que hablar, ya Dios manifestó todo lo que tenía que manifestar, mostró todo lo que tenía que mostrar. No. Entonces, ese es un camino erróneo y Dios está diciendo aún a este profeta y que nos lo diga a nosotros continuamente, vuélvete. ¿Por qué? Porque si tú te vuelves, yo te restauraré. Y la palabra restaurar tiene que ver con volver al estado original, pero con mayor gloria, con mayor virtud. Entonces imagínate que se te cae la guitarra y se te rompe. El concepto, no. Bueno, esta. Entonces, una cosa es renovar la guitarra, o sea, que te den una nueva. Pero restaurar la guitarra es arreglarla de manera que aún queda sonando mejor a como sonaba en su estado original. ¿Sí se entiende el concepto? O sea, restaurarla no es dejarla como nueva, es dejarla mejor que como nueva. Y de pronto a veces pasa que uno dice, no, pues lo mejor es lo nuevo, pero hay cosas que con el tiempo y sus cicatrices y sus marcas de vida hacen que valga más. Sí, pasa con algunos instrumentos. Agarran mejor sonido a medida del tiempo. La por madera, la madera, etc. O con un vino, por ejemplo. El vino más fino o el licor más fino es el que tiene más años de procesamiento, de añejamiento, exactamente. Entonces, es un proceso de restauración que comienza cuando decidimos volvernos, cuando decidimos poner nuevamente nuestra vista en Dios. Luego dice, para que puedas estar de pie delante de mi presencia. Hay una restauración aún de la dignidad de una persona. ¿Sí? Cuando llegamos delante del Señor, todos llegamos humillados, como menesterosos. No soy nada, no merezco nada, Señor. Pero qué lindo que Dios dice que aún el volvernos, aún el oírle, el verle, y ahorita lo vamos a ver en otro pasaje, hace que se restaure nuestra dignidad delante de Él. Si bien como hombres delante de Dios no somos dignos de estar en su presencia, como hijos delante de un Padre podemos estar de pie. Amén. Podemos sentarnos a su mesa. Amén. Y luego dice, y este creo que es el punto clave, si apartas lo precioso de lo vil, digámoslo en un concepto, en unos términos en contexto con lo que hablábamos, si separas tinieblas, la luz de las tinieblas. ¿Qué creen que es algo precioso y qué creen que es algo vil? O sea, ¿por qué? Pongámonos, digamos, a los ojos de Dios. ¿Qué es precioso para Dios? ¿Qué creen? Que es precioso la obediencia.
Wow. Entonces, entre sacar lo precioso de lo vil o separar lo precioso de lo vil sería, en un concepto práctico, obedecer versus desobedecer. Algo precioso para Dios. A ver, Dani. Nuestra disposición tal vez a, bueno, va muy relacionado con la obediencia. Sí. Un corazón contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado es precioso para Dios. O sea, sí, la disposición, un corazón contrito y humillado para mí es un corazón que continuamente reconoce que necesita. Un espíritu enseñable puede ser. Para mí, por ejemplo, el tema de una revelación continua, o sea, lo que Dios suelta es precioso. ¿Qué es lo vil? La tradición. Correcto. O sea, cuando las personas, y miren cómo Jesús golpeó muy fuerte esto, o sea, las personas que atesoran su tradición, miren las tinajas de agua para lavarse conforme al rito de purificación, o mire cómo juzgó a los fariseos, porque les decían, ustedes dicen que este dinero es para el diezmo del Señor, pero abandonan a sus padres y no socorren a los necesitados, y hacen de las tradiciones prácticamente su Dios. Y eso es abominable. Entonces, entre sacar lo precioso de la vil, valora más la revelación que la tradición. Amén. Un pequeño aporte ahí, y es que si dice, si apartas lo precioso de lo vil, o sea, nos está diciendo que lo apartemos, son cosas sutiles también, ¿no? O sea, cosas que se pueden mezclar y no nos damos cuenta muchas veces. Sí, o sea, tenemos algo precioso y no nos damos cuenta que hay alguna mancha, que hay algún... Y por eso nos está diciendo, ¿no? Es como, no sé, como refinar el oro, como algo así, como volver... algo que tenemos que sabemos que es precioso y que tiene mucho valor, pero que muchas veces hay algo de contaminado, hay algo de suciedad en él, hay algo que no es puro. Entonces, por eso nos hace como esa aclaración, ¿no? Porque... digamos, hay cosas que están a dos extremos y que decimos, no, esto no tiene nada que ver con esto. Y lo vemos a simple vista, pero hay cosas que tal vez no vemos y por eso nos dice, no, si entresacas, dice alguna versión, si entresacas lo precioso de lo vil, o acá nos dice, si apartas lo precioso de lo vil. Entonces es como eso, como muchos pequeños detalles, como lo que tú decías ahorita, ¿no? La revelación, pero muchas veces se nos va algo mezclado con algo de religiosidad, con algo de la tradición, se nos va algo mezclado. Entonces son esas cosas sutiles que ensucian lo precioso que nos ha dado el Señor. Por ejemplo, y me pasó en esta experiencia que tuvimos, cuando uno cree que tiene la razón y se para en su razón, cuesta luego reconocer que uno se equivocó. Y creo que es precioso para Dios ver a alguien bajar la cabeza y decir, bueno, sí, me equivoqué, y pedir perdón. Eso es precioso porque para Dios es más precioso eso que sana una relación y no de pronto esa verdad absoluta que me mantiene en mi posición y cada vez me hace más distante de la persona con quien estoy de pronto debatiendo, no sé. Entonces, creo que eso, como dice Camilo, son cosas sutiles que vienen. En un momento, bueno, pide perdón por eso que dijiste. No, Señor, pero ¿cómo voy a pedir perdón si es que tu palabra... Pide perdón. Y para Dios, apartar o entresacar lo precioso de lo vil es obedecerle. Entonces, bueno, mira, perdón porque hice esto, sé que esto te hizo sentir mal, te quiero pedir perdón y prefiero mantener, o sea, estar bien contigo que aún que alguno tenga la razón, no importa. O sea, Sí, estaba pensando por ejemplo, en Pablo. Cuando Pablo, ¿se acuerdan que va a Grecia, pero se equivoca y entra a tratar de debatir? Él tenía la razón, pero quiso debatir con lo que se movía justamente en Grecia, que era, obviamente lo sabemos, ¿no? Ese conocimiento, el tema de la sabiduría. Tanto que después dice, no vamos, o sea, después de aprender, dice, no vamos a ustedes con palabras de humana sabiduría, sino con el Espíritu de Dios, ¿sí? Y algo de lo que yo estaba pensando muchas veces en eso,
Y creo que nos pasa a todos. Nosotros seguimos no a la persona que más sepa. Creo que nos pasa a todos. Yo no sé si hay alguien que le pase algo diferente, sino a la persona que con su vida nos dé ese ejemplo y esa influencia o esas ganas de decir, oiga, yo quiero ganar este nivel de autoridad que ganó esta persona. Cierto. Yo quiero influenciar como esta persona. Yo quiero vivir la vida como lo hace esta persona. Entonces creo que aún en eso es bonito y tú mismo lo estás diciendo. Tú tenías la razón, o Milo, o cada uno de nosotros, pero si nos mantenemos ahí, no, es que es así, lo más probable es que vamos a generar que en la otra persona, lo mismo que la otra persona diga, no, es que yo también tengo la razón. En el momento en el que decidimos agachar la cabeza como lo hizo el Señor, o sea, se rompe todo porque es un ejemplo, simplemente yo estoy viendo y por más de que quiera seguir debatiendo, tu ejemplo o el ejemplo de eso que estamos hablando, agachar la cabeza, pues me deja sin argumentos. Entonces veo tan bonito lo que el Señor aún nos está enseñando y nos está hablando y creo que esa palabra aún con la que empiezas, solo por retomar lo que leías en Jeremías, volveos al Señor. Y si el Señor una vez más nos está dando esta palabra es porque todavía hay una oportunidad. Amén. ¿Por qué digo eso? Porque hay muchas personas que no, yo ya me estoy enlodado, ya no voy a salir de acá, no voy a poder vencer esto, pero el Señor una vez más nos está dando esa palabra. Y si hay una persona que la está escuchando y la está necesitando, pues es el Señor una vez más abriendo una ventana y diciendo, volveos a mí. Amén. Y ahí nos está dando pues como unas condiciones entre sacar que venimos hablando, lo precioso de lo vil. Y me gusta lo que tú dices, porque es verdad. Hay una palabra que habíamos aprendido, serás como. Pero no, acá dice, serás mi boca. Entonces creo que eso es lo que el Señor pues está trayendo de luz y nos está hablando. Y con eso, para terminar en Jeremías, dice muy, muy fuerte, muy potente eso, serás mi boca. Y creo que la única forma de influencia en el reino es la palabra de Dios. O sea, Dios con su palabra dio orden a la creación con su palabra, hizo la luz con su palabra, separó lo seco de lo que estaba mojado. Sí. Entonces, el decir, serás mi boca, serás influencia, serás luz, serás ese ejemplo en palabra, en autoridad, en vida, en revelación, que hará que otros, por medio tuyo, me conozcan a mí. Esa es la razón de la influencia. O sea, ese es el propósito de la influencia. Yo no quiero ser influencer o influyente para mi beneficio. No tiene nada que ver en mí, o sea, no hay nada imitable de mí. Pero sí quiero que Cristo a través de mí atraiga a muchos. Es verdad. Amén. Amén. Yo quería decir otra cosita de este pasaje. No sé, o sea, estaba pensando, no sé si está bien, pero el punto es que es como el Señor habla, ¿sí? Porque no es conviértete, no es vuélvete, es sí. Entonces siempre es como lo que hablábamos, o sea, la luz viene a traer como esa incomodidad pero no es como que te empuja y sí, como esa violencia, ¿cómo lo explico? Sí, como obligar, sino que siempre es como el Señor diciéndote, mira, haz esto porque esto es. Entonces ahí vemos mucho el amor del Señor y también lo vemos con lo que vimos ahorita, ¿sí? Cierto. Nosotros nunca fuimos allá a decir, tienen que hacer esto, lo otro, sino fue muy dirigido como el Señor nos ha tratado a nosotros, ¿sí? Y también lo vimos como muchas personas pues los han herido a ellos, ¿sí? Que siempre es así como a rajatabla. Tienen que hacer esto y punto. Sí, así. Entonces eso también me parece muy, muy bonito. Así es. Yo creo que, como decía ahorita David, es el Señor diciendo, la puerta sigue abierta. Y es poniendo, como dice el dicho, poniéndonos la pelota en nuestro territorio. O sea, la decisión es tuya. La decisión es tuya. Y qué lindo es que tu decisión hoy sea la correcta, porque en un tiempo vas a poder darte cuenta de que lo que estás viviendo es gracias a esa decisión que tomaste. Bueno, el siguiente versículo que quisiera que miremos es Juan 5. Creo que no hay duda de que la persona más influyente en la historia de la humanidad es Jesús. O, bueno, Cristo, pero yo hablo de Jesús como el maestro que caminó hace más o menos 2000 años. Es impresionante que sus palabras, su vida,
la Biblia es el libro más comprado y más leído en la historia de la humanidad. ¿Mm? Aun cuando las personas no se llaman cristianas, conocen quién fue Jesús, saben quién fue. Y hay algo que Jesús nos enseña. En el verso 19, Juan 5:19 dice, tomando la palabra Jesús les decía, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque lo que Él hace, esto también hace igualmente el Hijo. La tenía clara. O sea, la tenía muy clara el Señor. Él sabía que no podía hacer nada que no haya visto del Padre hacer. En otras palabras, aún Jesús corría ese riesgo de equivocarse si en algún momento decía, es que yo soy el Hijo de Dios y yo... O sea, una iniciativa propia, independiente del propósito del Padre, lo hubiera sacado. Claro. Y eso es admirable. O sea, Jesús como hombre es admirable. Bueno, todo es admirable en Cristo, pero Él como hombre es admirable por ese nivel de precisión en cada paso que dio, en cada decisión que tomó, en cada palabra que dio, cómo trató a uno, cómo trató al otro, los milagros que hizo, todo obedeció a este diseño. No hizo nada que no haya visto hacer al Padre. Y ahí pues obviamente viene una confrontación muy fuerte en todos, porque como iglesia creo que este es el camino. O sea, si Cristo es nuestra cabeza, como cuerpo debemos hacer exactamente lo mismo. Exacto. Pero muchas veces hemos hecho muchas cosas con una buena intención, pero que nos han llevado a consecuencias negativas. Vamos a poner un ejemplo muy práctico. Simplemente imagínense que estamos tocando una canción y nos ponemos de acuerdo en las notas. Pero yo, que soy de pronto el que más sabe, me da por meter acordes que no van. El problema es que tal vez, aunque yo solo haciendo esos acordes suene bien, estoy rompiendo con un acuerdo, y el hecho de que yo lo haga solo pero no lo hagan el resto hacen que lo que yo estoy haciendo suene mal, y no solo me hace quedar mal a mí como ese que está haciendo, sino que está haciendo quedar mal al cuerpo. Quien nos oye va a decir, uy, qué banda tan desordenada, o ¿sí? ¿Qué equipo de adoración tan desunido? Todo por la buena intención de uno solo. ¿Sí? Entonces, creo que, o sea, que un ejemplo tan vano, pero explica mucho de cómo como cuerpo erramos al no entender esta palabra y este diseño. ¿Sí? No hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y dice, porque lo que el Padre hace en presente, o sea, que el Padre ahí estaba trabajando también, estaba actuando, dice, esto también hace igualmente el Hijo. Me acuerdo mucho de esa frase, ¿no? ¿Cómo o qué haría Jesús? ¿Cómo lo haría Jesús? ¿Te acuerdas? Sí. Que se volvió un lema, se volvió en manillas. Pero si lo interiorizamos, o sea, si cada uno de nosotros de verdad se decidiera a caminar como Jesús caminó, de hablar como Jesús habló, de aprender más de Él, de dejar que Él literal viva en nosotros, a través de nosotros, sucederían menos cosas como las que hemos estado denunciando. Claro. ¿Mm? Aún el ejemplo de Lázaro. Por ejemplo, digamos, si Jesús no se hubiera movido cuando el Padre se movió, ¿qué hubiera pasado? Pues obviamente tú estás hablando de la buena intención. Pues la buena intención, ¿cuál hubiera sido? Salir enseguida, apenas le avisaron que Lázaro estaba, no sé si le habían avisado que estaba enfermo, porque ya le avisan, mi hermano murió, o sea, Lázaro murió. Pero quizá, obviamente, la buena intención, ¿cuál es? Pues salir a correr, porque, pues, algo. No. Pero ¿qué hizo Jesús? Esperar el tiempo. ¿Y por qué lo hizo? No por capricho, sino porque recién el Padre trabajaba, recién en ese famoso cuarto día. Es más, tenemos esa idea de lo mismo, de un Jesús súper poderoso, y quién sabe qué lucha tuvo Cristo dentro de su corazón, como mi amigo se murió, y de pronto... La palabra dice que lloró amargamente. O sea, wow. lloró amargamente. Entonces, aún eso me da a entender. No creo que haya hecho como una actuación y que él lloró, pero él sabía que lo iba a resucitar. Sino que él, en el fondo, lloró, no sabía lo que quería hacer el Padre, pero cuando el Padre trabajó, pues ahí
O sea, ese capítulo aún Se para vio, estudiarse. se vio tal cual en el Getsemaní, cuando le oraba al Padre y Claro. le decía, si es posible, pasa de mí este tiempo, esta copa. Y sí, es como que fue tan humano en ese sentido, pero nuevamente es una obediencia absoluta, absoluta. Ver que puedes evitar que un amigo sufra o que un amigo muera, pero también ver que Dios tiene un propósito con eso. Claro. Quizá muchas de nuestras circunstancias son así. No entendemos, metemos la mano, anticipamos los tiempos y de pronto Dios queriendo hacer algo, depositemos nuestra entera confianza en Dios. Amén. Amén. Y es que, perdón, porque ya que tocamos ese ejemplo, pero a veces suena como lo que tú dices, como cruel, o sea, en el sentido de decir, no, pero pues venga, yo ayudo. Y yo creo que hay momentos donde, claro, como no logramos ver todo el plan que Dios tiene, que el Padre tiene, y tú dices, siempre hay un propósito en las cosas. Amén. Y cómo decimos eso, eso no es frase como cliché para uno sentirse bien, sino que la palabra dice, para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Y efectivamente hay cosas y situaciones complicadas y difíciles, y yo creo que para alguna persona que está viviendo una situación difícil, pues es medio complicado escuchar algo así, ¿sí? Porque creo que a todos nos ha pasado, o sea, ahorita estoy como pensando en mis situaciones complicadas y que alguien me hubiera dicho eso, es como que quizás hasta me enojo y digo, no, pues ayúdeme, o sea, pero quizá el Señor, no quizá, el Señor está con un plan eterno y un plan, un propósito grandísimo que ni siquiera yo estoy logrando ver, y pues es bonito ver eso, como obviamente hay una dependencia total, que es la obediencia que venimos hablando. Y que para mí el plan de Dios es amor. O sea que de una u otra manera, no sé, porque estamos hablando de cosas que hasta ni entendemos, no es que Dios ya tenga completamente escrito el destino de toda la humanidad, pero yo creo que su plan es amor. Y en el amor siempre Dios va a estar pensando lo bueno, lo mejor, lo perfecto para nosotros. Bueno, para la humanidad en realidad. ¿Verdad? O sea, John hacía una pregunta ya en una de las prédicas, preguntaba, ¿por qué Dios permite que pasen cosas malas? Y creo que es una pregunta tan profunda, o sea, filosóficamente hablando, la gente se pregunta eso, y las noticias todo el tiempo uno dice, pero ¿qué está pasando? Y yo creo que el plan de Dios es amor. Ahora, que hay cosas que no entendemos por qué están pasando, pero tal vez siempre van a haber esas oportunidades de manifestar una resurrección, de manifestar vida, de manifestar luz, de manifestar algo poderoso que nunca nadie esperó que pudiera pasar. ¿Cierto? Aún en nuestras oraciones. Creo que es un tiempo de activarnos en misericordia por gentes que ni siquiera conocemos, como lo que está pasando al otro lado del mundo. O sea, sí, nadie quiere que pase eso. Yo creo que Dios no quiere que pase eso. Me parecería de pronto un poco fuerte decir, no, es que lo permiten. No sé. Simplemente creo que el plan de Dios es amor. Y hay mucho amor de Dios por todos nosotros. Hay mucho amor de Dios por esas tierras que han sufrido por años. Hay mucho amor de Dios por nuestra nación. Hay mucho amor de Dios. Y o sea, si lo viéramos solo temporalmente, estaríamos viendo una porción de todo el plan, porque el plan es eterno también. Bueno, otro verso que creo que es también muy, muy poderoso es 2 de Corintios 3, 18. 2 de Corintios 3, 18 dice, pero nosotros todos con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transfigurados por el Espíritu de gloria en la imagen misma del Señor. Lo voy a volver a leer. Pero nosotros todos con el rostro descubierto, es decir, sin velos, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transfigurados. Esta palabra transfigurados está traducida en la Reina Valera transformados. Pero cuando habla de transfigurados, inmediatamente nos conecta con la transfiguración, con ese momento en el que Jesús brilló y se puso al lado de Elías y al lado de Moisés. O sea, es una naturaleza de gloria, de divinidad, de majestuosidad, de luz impresionante. Dice, transfigurados por el Espíritu de gloria en gloria, o sea, de la gloria natural, de la gloria del hombre, de la gloria de esta carne, a la gloria del Señor, en la imagen misma del Señor.
En otras palabras, como lo decías tú, David, todo tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? De todo lo que vives, el propósito es que tú pases de una transición de lo que tú eres, de un David, la gloria de David, que es, pues, es un buen muchacho, un pianista, etcétera, alto, fuerte. Esa es nuestra gloria. ¿Mm? Pablo habla en otra parte de la Biblia, dice que hay gloria de la gloria la gloria de las estrellas, la gloria de los animales, la gloria y la gloria de los ángeles. Una es la gloria de la carne, otra es la gloria, etcétera. No lo voy a citar, lo podemos buscar, creo que está en mismo 2 Corintios más adelante. Pero dice que pasas de esa gloria, que es una gloria efímera, una gloria temporal, a una gloria eterna. ¿Cuál es esa gloria eterna? La imagen misma del Señor. Es decir, nuevamente, una restauración. ¿Cuál es la imagen del Señor? Es aquello que Adán perdió. Adán era esa guitarra que en el momento en que pecó, cayó y se rompió. Ahora, la imagen del Señor no es volver a esa guitarra como lo era antes, no es ser otra vez como Adán, es ser como Cristo. Entonces, el diseño del hombre no es Adán, es Cristo. Antes de Adán es Cristo. Adán salió de un molde inicial que fue Cristo. Entonces, Dios no va a usar a Adán para volvernos a restaurar ahí. Va a usar el molde original que es Cristo, que es mucho mejor que lo que originalmente fue ese Adán. Entonces, es muy poderoso porque nuevamente, si te vuelves a mí, si me miras, este es el resultado que va a ser. La iglesia que ve al Señor no solamente será la boca del Señor, será la imagen del Señor, que era de lo que hablábamos hace un rato. No pretendemos como decir, oh, que son tremendos que somos. No, pero si algo podemos decirle al Señor y poder poner esa corona a sus pies, decir, te adoramos por esto que nos has permitido vivir, es que más allá de lo que dijimos, más allá de lo que tocamos, más allá, nuestra vida expresó una imagen del Señor más real y más verdadera a la imagen que la religión pone. ¿Cuál es la imagen que la religión pone del Señor? Pues precisamente es la adoración de tanto tiempo, la alabanza que es rápida, la adoración lenta, la palabra no puede durar esto, ¿cómo se llama? La hermenéutica, la homilética y y todo tan cuadriculado, todo tan sin vida. Pero de repente no, o sea, Dios no se manifestó en la liturgia, Dios no se manifestó en la música, aunque sí lo hizo, pero donde la rompió fue comiendo. Literal. Sí, o sea, fue en momentos de comer donde se hablaron cosas lindas. O miremos al Señor, cuántas cosas no les enseñó a los discípulos, no en el monte, no, sino en la casa de Lázaro comiendo con sus amigos. Entonces, creo que la imagen misma del Señor está siendo restaurada mediante un proceso de transfiguración por el simple hecho de ver. Al ver, te conviertes en lo que ves. Al ver, eres impartido de eso que estás viendo. En otras palabras, esa influencia, lo que hablábamos hace 8 días, esa influencia, cuando tú estás viendo y estás dándole la importancia a lo que ves, esa influencia te transforma. Amén. ¿Algo que decir? Amén. Vamos a terminar un último verso, Colosenses 3:2, que es el versículo con el que terminábamos hace 8 días. Colosenses 3:2, que tú lo leíste, que yo te dije Filipenses y no era Colosenses. Ahora sí te digo Colosenses 3:2. Si quieres puedes leerlo, Camil. Esta vez sí es. Poned. No, Sí. No, es que estoy leyendo. Un momento. Estás en otra versión. Pero dale, léelo Es en esa versión. 3:2, ¿cierto? Sí. No, es la textual. Pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ok. ¿Sigo? No. ¿Cómo dice otra versión? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. De esto hemos hablado. ¿Por qué en una versión dice pongan la mira, o sea, miren, y en otra pensar? ¿Será que hay relación en que lo que pensamos y lo que vemos?
¿O será que lo que pensamos es algo que estamos viendo en el espíritu? Eso creo que lo habíamos hablado y es verdad. Hay un fenómeno, cuando una persona tiene pensamientos recurrentes que no puede gobernar, que no puede, es porque su alma está en un lugar y es eso que está viendo su alma, lo que continuamente está pensando. Ahora, cuando hablamos de que nuestra influencia y nuestra experiencia hacia Dios, tiene que ver con esto. ¿En qué pensamos la mayoría del tiempo? ¿O en quién? En algunos casos es en quién. Y si todo lo que nosotros pensamos o vemos, ponemos la vista, pensamos, es en Dios. Mira que Pablo está diciendo aquí algo que Cristo vivía. O sea, yo no hago nada que no haya visto hacer el Padre. ¿Qué tenía que hacer Cristo para hacer algo? Todo el tiempo estar mirando qué hacía el Padre, porque el Padre dice, hace, en presente. Sí. El Padre estaba haciendo todo el tiempo. Entonces, ¿qué estás haciendo, Dios? Estás haciendo esto, listo, eso lo hago. ¿Qué estás haciendo? O sea, no dependía de lo que vio ayer. Depende de lo que está viendo hoy, ahora. Amén. Nuevamente, tal vez no estamos diciendo nada nuevo, pero sí pongan mucho peso, mucha importancia en esto. No dejen de mirar al Señor. En cada decisión, no dejen de mirar al Señor. Cada cosa que hagan, sepan que Dios los está viendo, pero sépanse también ustedes viendo al Señor para saber cómo reaccionar, cómo responder, qué hacer, etc. Amén. 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 ¿Algo que quieras decir, Cam? ¿No? Bueno, amados, ha sido un tiempo lindo y de verdad que qué gusto poder compartirles este tipo de experiencias. Bueno, omitiendo las partes que denunciábamos, pero para nosotros fue muy lindo y atesoramos la relación, atesoramos el servicio, atesoramos la disposición. Y creo que si nosotros estuviéramos en ese lugar, podríamos aún confrontarnos con eso. Seríamos tan prestos para actuar si alguien nos dijera, cambia esto, cambia aquello. O sea, lo que tenemos nos será suficiente para decir ya, no necesitamos más. O continuamente sintamos esa necesidad de Dios. ¿Qué más tienes tú? ¿Qué quieres que haga? Amén. Viendo al Señor todo el tiempo. O sea, si Jesús mismo todos los días que caminó, todos los días vio al Padre, vio algo nuevo de parte del Padre e hizo, porque así fue la vida de Jesús. ¿Cuánto más nosotros necesitamos hacerlo así? Amén. 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 Así que bueno, Padre, en esta hora simplemente oramos reconociendo que hay muchas veces donde nuestros ojos no se ponen en ti. Y hoy queremos hablarle a nuestros ojos. En el Espíritu le hablamos a nuestros ojos y les ordenamos que se abran y que se enfoquen y se dirijan solamente a ver a Abba Padre, a ver al Señor. Que lo que nosotros vivamos sea resultado de esa influencia continua que tenemos de parte del cielo. Que no nos podamos, Señor, atribuir nada de lo que hacemos como una iniciativa, como wow, una bonita intención, sino que tengamos esa certeza y esa garantía de que tu reino se manifiesta cuando hemos obedecido. Amén. Conozco testimonio de personas que en este tiempo, por la voz del Señor, por la convicción que tuvieron de la voz del Señor, hicieron cosas como ir y orar por enfermos y no sufrieron consecuencias de contagiarse. Conozco testimonio de personas que lo dieron todo y fueron respaldados por el Señor en que no les desamparó en su economía. Conozco testimonio de personas que le han creído al Señor y han dejado atrás, como dice la palabra, Pablo lo dice, han dejado atrás, han estimado por basura todo lo que sabían y han recibido un depósito muy grande de revelación y un depósito mucho mayor, aún en esa disciplina, en eso que habían dejado, que habían soltado. Padre, que no caigamos en ese engaño en el que todo constantemente este sistema espiritual llamado Egipto, Babilonia, Asiria, todo el tiempo hace, aunque la iglesia se enrede ahí, pensando que es el esfuerzo, pensando que es el recurso del hombre,
pensando que son las estrategias humanas, pensando que es la tradición, sino que continuamente nos despojemos y seamos como niños. Amén. Que tengamos intacta esa expectativa día a día. Yo sé que el Señor a todos nos va a sorprender de manera grata. No solamente por la palabra, por las promesas que se han soltado, que se han recibido, sino porque Él es Abba Padre. Y como Padre está restaurando eso que veíamos en el primer verso, está restaurando esa dignidad de hijos para poder aún estar de pie delante de su presencia. Oh Dios, eres hermoso. Gracias, Señor. Que cada uno de nosotros, los que estamos viendo esta prédica, este mensaje, podamos restaurar esa capacidad de verte como íntimo, como cercano, como nuestra inspiración, nuestra influencia, nuestra razón, nuestra motivación, nuestro todo, Padre. Como lo decíamos también hace 8 días, el verte y el que tú seas nuestra influencia trae mucha libertad. Nosotros experimentamos eso, esa libertad de la hermandad, esa libertad aún casi que raya con imprudencia, pero sabemos que es en el amor en el que nos sentimos libres de compartir nuestra experiencia de Dios, libres hasta de equivocarnos porque podemos pedir perdón. La humildad nos hace libres de despojarnos de todo título, de toda imagen y simplemente decir, no somos nosotros, es Cristo, y llevar a todos a mirar siempre al mismo punto, que es al Padre. No importa cómo lo hagamos, no importa cómo hablemos, no importa cómo nos preparemos, siempre tenemos claro que nuestro norte, nuestro enfoque es que las personas, después de conocernos a nosotros, digan, qué lindo es Dios, qué hermoso es el Señor. Que sea así con cada uno de nosotros, en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús, amén.